La Zona Cero. Ya sabéis que muchas veces hay tertulias y comentarios fuera de los micrófonos y yo me niego a no comenzar este monográfico con lo que hemos dicho justo antes de que empiece a sonar la música que anticipa que están aquí Carlos Canaris y Jesús Callejo. Buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Silvia, buenas de nuevo. ¿Qué tal? Aquí están con sus máquinas de herramientas preparadas. Sí. Porque vamos a hablar, y nos lo decías antes, Carlos, de un personaje que fue genial, pero que incluso siendo genial no era mala persona. No, porque estábamos comentando que decía Gregorio Marañón que hay causas en el mundo, en la historia, buenas y malas, pero aquí hay personas buenas y malas en las dos causas, en las malas y en las buenas. Esto es interesante porque Manfred von Ardenne, sobre el cual no tengo ninguna opinión desde el punto de vista de su moralidad, siempre estuvo con el mal, de manera contumaz. Estuvo en el lado oscuro de la puerta. Siempre estaba en el lado oscuro de la puerta. Estuviera acompañado, seguro que estaba con Peter Cushing en un crucero imperial, dispuesto a destruir algún planeta, la guerra de las galaxias. Estaba siempre con el mal. Bueno, pero la verdad es que era un tío genial. Siendo sinceros, el siglo XX, sin irnos más lejos, está casi lleno todo el de mundo científicos estaba con el mal, iba a decir, que han estado con el mal, han estado con el mal, pero por unas cuestiones absolutamente coyunturales y sobre todo por el tiempo en el que vivieron, especialmente en los tiempos próximos o anteriores o durante la Segunda Guerra Mundial. Hablo de científicos, algunos geniales y con una mente verdaderamente extraordinaria, pero que sus inventos, sus desarrollos y sus teoremas iban dirigidos al mundo en el que vivían. Nadie es culpable de haber nacido en determinado lugar y en determinada época. No, además, claro, si nos vamos o nos basamos en esa premisa, pues fíjate, todos aquellos inventores que hicieron herramientas o armas para luchar en las batallas, pues habría que considerarles éticamente dudosos. Leonardo da Vinci, por ejemplo, parte de su vida se dedicó a hacer artefactos de guerra bélicos para defender o asediar ciudades. Y sin embargo, pues sabemos que la moralidad de Leonardo da Vinci, igual que de otros grandes inventores, estaba muy por encima de eso. Una cosa era la subsistencia, una cosa era que tenían que sobrevivir como podían y aquel mecenas que les contratara, y otra cosa son los determinados inventos que hacían y luego las aplicaciones bélicas que Claro, tenían. iba a decir que en el caso de von Ardenne, que hay una cosa muy curiosa. Von Ardenne ahora es bastante conocido en Alemania, pero la gente de, por ejemplo, de mi generación, o la de Jesús, vosotros sois un poco más jóvenes, pero la nuestra, por ejemplo, jamás, si hubiéramos hecho un viaje a Alemania Occidental, nos hubiéramos encontrado, obviamente, con una calle dedicada a él, dado que era un malvado inventor nazi. Sin embargo, si cruzaras la frontera, está lleno de calles con su nombre, porque como siempre estuvo con el mal, luego se pasó a los comunistas rusos. Entonces, es decir, siempre estuvo diseñando inventos orientados a lo mismo. Entonces, es interesante porque en Alemania Oriental, y por lo tanto ahora con la fusión, ha pasado en cierto modo su fama a Alemania Occidental, es algo así como el Edison alemán. O sea, tiene una fama monumental. Y la verdad es que cuando veis la lista de logros es para merecerlo, porque era un tipo realmente formidable. Fíjate que no era un científico, en el sentido que no era alguien, bueno, era un científico, pero quiero decir que sus aplicaciones son más de tipo ingenieril, o sea, más de tipo técnico. No vamos a encontrar algo aquí como Tesla o como Einstein, es otra cosa. Este es el hombre creador de cuestiones prácticas que solucionan problemas de ciencia que han aportado otros y él le da utilidad. O sea, en ese sentido es la culminación del ingeniero inventor. O sea, que es un cerebro práctico. Sí, es el ingeniero inventor, el tipo que aplica las ideas hasta el extremo de desarrollar cosas asombrosas con lo que científicamente está demostrado que se puede hacer, pero nadie ha sido capaz de hacer nada. Bueno, pues es él lo lo que hacía. Modernamente se llama la D del I+D. Exacto, este es I+D puro, efectivamente, investigación y desarrollo. ¿Qué es lo que hacía? Es lo que hacía desde el principio de su vida. Él nació, por cierto, el 20 de enero de 1907, en una familia aristocrática, era varón von Ardenne. Y también con V. Exacto. Con B y con V. Era de las dos cosas. Tenía las dos cualidades. Y hombre. atención, buena se hizo famoso, porque esto sí que es cambiar el mundo para el mal, porque inventó con 15 años, decidió destruir el mundo al inventar el tubo de rayos católicos que fue la base de la televisión. Si inventas tubos de rayos católicos, sí que para la posteridad. Fíjate qué maldad. Para destruir el mundo. Fijaos qué maldad. Mandas unos cuantos católicos. Construyó el tubo que permitía hacer la televisión. Ahora sabemos por qué Benedicto XVI es alemán. Pobre Benedicto. Bueno, por cierto, al hacerlo hizo rico a un hombre que os sonará, a Siegfried Loewe, porque Loewe montó su fábrica gracias a esto. Ajá. Y por cierto, ya ha dicho que hizo esto con 15 años, obviamente era la persona idónea
para el año 36 ser el primer tipo en el mundo que hizo una emisión de televisión que salió fuera de la Tierra. Ajá. Porque fue el que cubrió toda la emisión de televisión. Las Olimpiadas. Esa es la famosa que se Exacto. recibe en la película Eso Contact, ¿no? es por eso iba a ir, por lo de Contact. Y bueno, pues efectivamente fue el creador de la televisión moderna, de los creadores, por no decir el más importante. Fijaros qué paso para el mal, como he dicho. Vamos a desarrollar y hablar algunos de sus ingenios. Vamos a desarrollar, sí. Fíjate, estamos hablando de un auténtico genio que yo creo que siempre se equivocó en el lado que tuvo que tomar partido. Es decir, era alemán y por lo tanto, pues cuando llega el nazismo, él, como gran inventor, gran científico, gran técnico, que ya era reconocido en su época, pues fue reclutado por las SS para eso, precisamente, para que hiciera todo tipo de artefactos y siempre, pues, orientados a la maquinaria bélica. Y se sabe que él empezó a manejar pues todo lo que era la fisión del átomo, porque fue uno de los lugares en los que él especialmente estaba interesado y era un auténtico experto. El problema de todo esto, y ahora comentamos una serie de cosas, de logros, es que cuando llegan los rusos, él toma partido por los rusos y se lo llevan también a la Unión Soviética, y allí hace otro tipo de ingenios y de inventivas, donde lo que está haciendo es favorecer ni más ni menos que toda la estrategia bélica de Stalin. Y por cierto, le dan el premio Stalin, cómo no. Cuando llega a Alemania, los de la Alemania Occidental no quieren saber nada de él, pero sí los de la Alemania del Este, y entonces cuando se reunifica Alemania, a partir de ahí es cuando se empieza a valorar un poco a este personaje que deliberadamente se le mantuvo marginado por eso mismo, por sus ideales políticos. Él no sé si comulgaba o no comulgaba con el ideario nazi, posiblemente no, él lo que quería es que le dejaran inventar y que le dejaran en paz. Le venía bien tanto el nazismo como el comunismo porque a través de ellos obtuvo lo que él quería, un montón de mano de obra que trabajaba para él de una manera desinteresada, quisiera o no. Entonces eso realmente para un inventor de genio es utilísimo, porque es como tener permanente, fíjate que cuando los rusos le dan un puestazo, le crean un instituto en Dresden, Alemania Oriental, y le colocan 500 empleados solo para él en investigación electrónica, física, iónica, nuclear, microelectrónica y medicina. De hecho, todas sus aportaciones, que luego pasaron, obviamente, a los ejércitos soviéticos, porque él, como luego veremos, la mayor parte de las aplicaciones que hacía eran aplicaciones prácticas que podían tener o tuvieron luego una utilidad inmensa. Por ejemplo, fue el creador del primer microscopio electrónico. Hay una cuestión curiosa. Von Ardenne sale mucho en Internet ahora mismo, pero sale no tanto por un invento suyo, sino porque un invento suyo fue capturado por los aliados en plena guerra mundial y dio lugar a que los norteamericanos consiguieran el detonador de la primera bomba atómica. Que es, él había fabricado durante los años 40, él trabajó sobre fusibles infrarrojos para explosivos, y luego estos fusibles infrarrojos fueron utilizados, se vio que se podían utilizar para la separación de los isótopos U-238 y U-235 mediante máquinas centrifugadoras. Y dice, bueno, ¿y para qué sirve esto? Pues esto vale para detonar una bomba nuclear. El invento, bueno, los fusibles... Desarrolla la producción de uranio 235, eso es, claro, que era importante para a través luego del la futura bomba. Instituto Kaiser Wilhelm, que en aquel entonces trabajaba también en el desarrollo de un arma nuclear para Alemania. Lo que ocurre es que estos tubitos, que eran unos tubitos de 10 a 15 centímetros de diámetro que giraban a 30.000 revoluciones por minuto, fueron embarcados en un submarino, el U-234, justo después de, bueno, a los pocos, unos días antes de la rendición alemana, y este submarino, que iba a Japón, que era donde tenía que entregar el material a los japoneses, bueno, pues lo que ocurrió es que la tripulación alemana mató a los japoneses que iban con ellos y se rindió a los norteamericanos. Se rindió a los norteamericanos porque la guerra había acabado. Y al hacerlo, les entregó a los creadores del proyecto Manhattan lo que les faltaba para poder tirar una bomba atómica, que son los fusibles infrarrojos que luego utilizaron para la prueba nuclear de los Álamos en junio del 45, un mes y medio después. Bueno, toda la historia del U-235 y las BUFA, como son los símbolos básicos, así iba a decir, la contracción de la palabra armas maravillosas en alemán, si se mezcla con la palabra Von Ardenne, da una inmensidad de datos en Internet, porque es donde él consagró su investigación final durante el tiempo final del nazismo. Lo malo es que capitula Alemania y que llega allí los soviéticos. Entonces Von Ardenne se deja cautivar por las autoridades soviéticas. Por supuesto, los gerifaltes soviéticos están ávidos por hacerse con los fue el líder principal del Paperclip ruso. Sí, por ponerlo de una manera. Querían reclutar a lo mejor, a lo más granado de esa Alemania, ¿no? A Heidenberg no lo pueden reclutar porque se alarga, a Einstein tampoco, es decir, hay una serie de personas que no pueden. Pero Von Ardenne se queda.
y no solo se queda, sino que hace ojitos a los dirigentes soviéticos diciendo, pues me pagáis eso, pues sí, vale, me vais a dar este material y me vais a dar estas personas y estos laboratorios, y dice, sí, si no construís la bomba, no es decir, que eso de que reclutaron a los Granadot era un juego de palabras también. Por cierto, no creeréis o pensaréis que von Ardenne acabó con el comunismo. No, quiero decir que no acabó así. Antes de que cayera el muro, él ya se dio cuenta. No, digo que antes de que cayera el muro, él ya se dio cuenta que eso no iba para ningún sitio y él necesitaba dinero y más gente. Y como vio que Alemania Oriental ya no lo daba, hizo unas esas declaraciones grandilocuentes que se hacen poco antes de traicionar de nuevo por tercera vez. Un chaquetero político. Por tercera vez a los que le estaban pagando, y un poco antes del hundimiento del muro dijo que él tenía la última oportunidad de conseguir un socialismo digno, humano y atractivo, y que no se podía hacer con el estado miserable en la economía alemana. Y tras publicar un catálogo de 7 puntos, pues se fue a China. Se escapó, a Estados Unidos. Le faltó China. Pero bueno, se quedó en Alemania Occidental. Un poquito la curva, ¿no? Se quedó en Alemania Occidental y la verdad es que no le trataron del todo bien. Su fantástico instituto estatal, pagado con el esfuerzo de los alemanes orientales, acabó fatal porque se convirtió en clínica privada, le quitaron el 50% de la plantilla. Una clínica privada en la Alemania del Este de aquella época. Muy raro, o sea, que tuvieron una excepción. Pero tuvieron el detalle de reconvertirle para el único trabajo en su vida que dedicó al bien, y es que él pasó sus últimos días en la clínica que le habían privatizado y reducido la plantilla al 50%, trabajando con sus máquinas en terapias de investigación contra el cáncer. Por lo menos acabó de una buena manera y conservó, le dejaron, siempre fue un noble alemán, él nunca se quitó el von Ardenne, siempre se consideró un varón, incluso en el régimen comunista del Este, lo cual no deja de tener gracia, y por supuesto jamás fue miembro del partido nazi, ni del partido comunista, ni nada parecido. Él estaba siempre atento a la oportunidad. Claro, la verdad es que lo hizo bastante bien, pero por lo menos acabó sus días haciendo algo útil para el mundo. ¿Cuándo acabó sus días, por cierto? Murió en 1997. A los 90 años. Sí. Muy recientemente. Sí. Estuvo a punto casi de asistir a otra tradición más, no le dio tiempo. No, a la última gran revolución, que es la digital, pero que seguramente él llegó a intuir algo de todo eso. La llegó a intuir, ¿no? Porque llegó a trabajar con ordenadores en las máquinas que había construido para terapias contra el cáncer, que derivaban de inventos suyos en los años 60, porque tened en cuenta que desde los años 60 el Instituto de Dresde de Alemania Oriental, para el que él trabajaba, fabricaba máquinas para oncología que a él le interesaron tanto, la investigación oncológica a él le fascinó tanto, que en realidad, y ahora vamos a ser un poco generosos con él, desde los años 70 él ya trabajaba en Alemania Oriental básicamente en investigaciones de máquinas para curar el cáncer. O sea, su investigación era la maquinaria, no la medicina, eso hay que recordarlo. Él hacía máquinas para médicos, él no era médico. Sí, porque se basaba este tratamiento contra cánceres y sobre todo contra los tumores que tenían que ver con tumores malignos, era siempre a partir de la radiación atómica. Es decir, lo que él conocía. La radioterapia, el trabajo en ese campo de la investigación contra el cáncer, ¿no? No en la farmacoterapia. Lo empezó ya cuando tenía el instituto en Dresde, él lo continúa. Y efectivamente, eso es un poco el mayor mérito que se le atribuye. Es decir, no la primera parte, bueno, la primera parte hay desde el microscopio electrónico, en fin, lo que era la televisión, la clásica transmisión que hubo de las Olimpiadas del 36 fue gracias a él. O sea, que esas son una serie de méritos indudables y que se pueden verificar. Digo, la parte oscura, esa parte que le titubeó ahí pues con las armas nucleares, es lo que le hizo tener una mala imagen, que quedara marginado, que quedara censurado, hasta que recibe el único honor que le reconocen en Alemania como tal, porque casi todos los honores se los habían dado en la Alemania nazi o bien en la Rusia, ¿no?, de Stalin. Pero el único honor es que cuando Alemania se reunifica, le dan el título de hijo adoptivo ilustre de la ciudad de Dresde en el año 1989, es decir, 10 años antes de que él muera, y bueno, por lo menos se queda con ese título el hombre, dando un poco relevancia a todas las grandes aportaciones que él tuvo, y que sencillamente si hubiera nacido en Estados Unidos o en Francia, pues posiblemente su repercusión mediática, intelectual... Sí, también hay que ser justo, hay personas que muchas veces quedan condicionadas por el lugar en el que... Claro, eso es lo que decíamos. Por eso he querido introducir así, porque sean las causas buenas o malas, hay buenas y malas personas en todas las causas. Es terrible que, sin embargo, decir que... Y más en esa época de la que estamos hablando. En los años 30 del siglo XX, que son horribles. Pero fíjate que es curioso, porque no deja de ser algo para pensarse y meditar. Das cuenta de decir que probablemente este hombre que vivió tanto tiempo pudo ser consciente plenamente de lo que había hecho y llegó a incluso a ver
los primeros... Claro, es que ahora el debate de Internet ha multiplicado, es como multiplicar a las personas y lo que sabe de ellas por millones. De manera que, fíjate, yo creo que se hubiera quedado muy sorprendido ahora al ver, por ejemplo, el intensísimo debate que existe sobre el submarino 234, el por qué se mandó eso a Japón, el por qué él participó en ese tipo de investigaciones y cómo todo esto pudo llegar a buen fin justo porque la tripulación de un submarino decide cambiar de rumbo cuando se entera que Alemania se ha rendido. Fijaros cómo a veces la historia juega con pequeños detalles que se escapan de decir, esto es como, fíjate, esto es casi ocasionalismo. Claro, y además son las decisiones que se toma uno en la vida, ¿no? Decisiones importantes. Y cuando Alemania cae, él en vez de irse a Rusia se va a Estados Unidos, pues también hubiese seguido investigando. Claro. Y a lo mejor por las armas nucleares hubiesen derivado de otra manera. Es lo que hicieron muchos de sus colegas. Entonces, bueno, él tuvo que tomar una decisión en su momento. Yo creo que él quería seguir investigando y el que mejor opciones le ofrecía posiblemente era la Unión Soviética de aquella época. Sin embargo, si él hubiera seguido los pasos de otros de sus colegas, otro gallo le hubiera cantado. Es decir, que a lo mejor ahora estaríamos hablando de él pues como lo que es decir, ese gran científico, el que fue capaz de escribir ni más ni menos que 600 patentes comerciales. Nada menos. 600, que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. En una época en la que no se patentaba como ahora. Que ahora la situación de las patentes hace que algo asombroso. Sobre una pueda haber 400 Exacto, sí, casi ahora porque vas haciendo pequeñas eran modificaciones. 600 que seguramente uno no se parecía a otro. Y además todas nada. geniales, además una tras otra. Una, por ejemplo, los lentes de visión nocturna. Ah, sí, los lentes infrarrojos. Uno de los primeros visores infrarrojos es suyo, efectivamente. Eso tuvo dos aplicaciones, por supuesto, todas para los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero es verdad que muchas de las ideas que él tenía es verdad, en eso se lleva el sistema clásico de los inventores. Muchas de las aplicaciones que él creaba eran subproductos, es decir, eran cosas que derivaban de otras investigaciones que él llevaba. Pero fíjate cómo así llega a las máquinas para luchar contra el cáncer. Llegó a través de la evolución de sus maquinitas, las que fabricaba para los rusos en Alemania Oriental. ¿Y algunas otras patentes que podamos citar, algunos otros avances tecnológicos? Sí, bueno, pues la verdad es que hizo bastantes cosas porque dentro de lo que es la biomedicina, que es un poco en el campo que él se intentó incluir sus aportaciones científicas, pero en base ya no solo a la parte nuclear o atómica que estábamos comentando, es decir, ese tipo de máquinas para intentar eliminar las células cancerígenas, sino también en el desarrollo del oxígeno para eliminar determinados tumores. Es decir, él se dio cuenta que una cierta oxigenación en parte de las células, y él inventó determinados aparatos para que esas células estuvieran oxigenadas, servían precisamente para que ese sistema inmune se viera reforzado y, por lo tanto, el paciente pudiera salir por sí mismo de ese tipo de enfermedad patológica que tenía. Es decir, este tipo de cosas, ya digo, luego se han desarrollado posteriormente, pero él fue el que tuvo la intuición. De hecho, él hizo también la intuición de los primeros radares. El problema es que no los construyó en serie, pero los primeros radares fueron él había, una idea básica. Cuando tenía, fijaros, es que realmente un tipo genial, porque cuando él inventa el tubo de rayos catódicos que vendió a Loewe, eso tenía, como he dicho, 15 años, pero al poco tiempo, cuando se convierte en el heredero de la gran fortuna de su familia, él sigue siendo muy jovencito, y cuando inventó lo que acaba de citar Jesús, el amplificador de banda ancha, que fue uno de los precursores del radar, él asistió a la universidad sin haber hecho ningún examen de ingreso. Asistía simplemente porque le apetecía. Pero como aquello le aburría y era rico, pues se dedicó luego a investigar por su cuenta. Y él llegó a la investigación y al desarrollo de los sistemas de proyección de televisión simplemente como un auténtico autodidacta, que hacía lo que le gustaba. Otra cosa es que luego tuvo los estudios suficientes para poder continuar avanzando. Pero desde eso hasta el microscopio electrónico que construye a finales de los 30, toda esa inventiva y esa genialidad, bueno, empezaron cuando él era realmente muy joven. Hay que recordar que nació en 1907. Y bueno, pues claro, todo eso le facilitó luego, pues aparte del aprendizaje que tenía y de la calidad de la enseñanza que recibió, el apoyo del Estado siempre, sí, tanto de la Alemania nazi como luego de la Alemania oriental y del régimen soviético, el trabajo con los rusos en el Cáucaso durante un tiempo, que le permitió siempre tener un montón de gente y de técnicos a su servicio que le permitieron pues llegar a creaciones realmente asombrosas. Un personaje desde luego fascinante, Manfred von Ardenne. Falleció hace no muchos años, sí, por lo que nos estabais 13 años. contando, hace tan solo 13 años, en las puertas de esa revolución digital y genética, pero seguramente ninguna de las investigaciones que se han hecho en los últimos tiempos y que están cambiando el mundo que vivimos, pues hubiera sido posible sin
¿qué hubiera sido de la genética sin el microscopio? ¿Y qué hubiera sido por de ejemplo, toda la sociedad ¿no? nuestra sin la televisión? Exacto. Bueno, evidentemente. La gran aportación del siglo Exacto. XX. Así que con esos dos apuntes nos quedamos, y que es un verdadero reflejo de la importancia y relevancia de un hombre que quizá con su nombre propio no es tan conocido, posiblemente por esa historia, por esa vinculación por eso. casi prohibida, ¿no? de mencionar, pero de no haber sido por eso estaría entre los grandes científicos de los últimos seguro. decenios. Si no hubiera sido un genio políticamente incorrecto, Exacto. ahora estaría entre los 10 grandes genios del siglo XX. Con toda seguridad. Muy bien. Carlos Canales, Jesús Callejo, vosotros estáis entre los dos grandes genios de la radio. De la Rosa Lorena. Nos hemos reducido. Oye, pero está bien también, ¿eh? El título. Muy bien. La Zona Cero. Ya sabéis que muchas veces hay tertulias y comentarios fuera de los micrófonos, y yo me niego a no comenzar este monográfico con lo que hemos dicho justo antes de que empiece a sonar la música que anticipa que están aquí Carlos Canales y Jesús Callejo. Buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Silvia, buenas de nuevo. ¿Qué tal? Aquí están con sus máquinas de herramientas preparadas. Ajá. Sí. Porque vamos a hablar, y nos lo decías antes, Carlos, de un personaje que fue genial, pero que incluso científicos Estaba con el mal, iba a decir. que han estado con el mal, con el mal, pero por unas cuestiones absolutamente coyunturales, y sobre todo por el tiempo en el que vivieron, especialmente en los tiempos próximos o anteriores, o durante la Segunda Guerra Mundial. Hablo de científicos, algunos geniales y con una mente verdaderamente extraordinaria, pero que sus inventos, sus desarrollos y sus teoremas iban dirigidos al mundo en el que vivían. Nadie es culpable de haber nacido en determinado lugar y en determinada época. No, además, claro, si nos vamos o nos basamos en esa premisa, pues fíjate, todos aquellos inventores que hicieron herramientas o armas para luchar. La gente por ejemplo, de mi generación, o la de Jesús, vosotros sois un poco más jóvenes, pero la nuestra, por ejemplo, jamás, si hubiéramos hecho un viaje a Alemania Occidental, nos hubiéramos encontrado, obviamente, con una calle dedicada a él, dado que era un malvado inventor nazi. Sin embargo, si cruzaras la frontera, está lleno de calles con su nombre, porque como siempre estuvo con el mal, luego se pasó a los comunistas rusos. Entonces, es decir, siempre estuvo diseñando inventos orientados a lo mismo. Entonces, es interesante porque en Alemania Oriental, y por lo tanto ahora con la fusión, ha pasado en cierto modo su fama a Alemania Occidental, es algo así como el Edison alemán. O sea, tiene una fama monumental. Y la verdad es que cuando veis la lista de logros, En las batallas, pues habría que considerarles éticamente dudosos. Leonardo da Vinci, por ejemplo, parte de su vida se dedicó a hacer artefactos de guerra bélicos para defender o asediar ciudades. Y sin embargo, pues sabemos que la moralidad de Leonardo da Vinci, igual que de otros grandes inventores, estaba muy por encima de eso. Una cosa era la subsistencia, una cosa era que tenían que sobrevivir como podían y aquel mecenas que les contratara, y otra cosa son los determinados inventos que hacían y luego las aplicaciones bélicas que claro, tenían. iba a decir que en el caso de von Ardenne, que hay una cosa muy curiosa, von Ardenne ahora es bastante conocido en Alemania, pero No, genial, no era mala persona. no, porque estábamos comentando que decía Gregorio Marañón que hay causas en el mundo, en la historia, buenas y malas, pero aquí hay personas buenas y malas en las dos causas, en las malas y en las buenas. Esto es interesante porque Manfred von Ardenne, sobre el cual no tengo ninguna opinión desde el punto de vista de su moralidad, siempre estuvo con el mal, de manera contumaz. Estuvo en el lado oscuro de la puerta. Siempre estaba en el lado oscuro de la puerta. Estuviera acompañado, seguro que estaba con Peter Cushing en un crucero imperial, dispuesto a destruir algún planeta, la Guerra de las Galaxias. Estaba siempre con el mal. Bueno, pero la verdad es que era un tío genial. Siendo sinceros, el siglo XX, sin irnos más lejos, está Casi lleno todo el de mundo.